Pues vamos a tener que volver a grabar. Yo no lo dispuse, ustedes lo dispusieron. Bien. Entonces, ¿Maestra está grabando la clase? ¿mande? Sí, Jonathan se graba, así que si no está ahí, ya, como que no agarró internet, pero ya parece ser que ya lo tomó. Muchas gracias. Sí. Sí, de repente regresó el internet. Muy bien. Vamos a pasar lista, por cierto, en este momento. Antes de que se me olvide. ¿Hoy qué día es? Sí. Sí. Sí la estamos grabando. Las que no hemos grabado, bueno, ayer sí grabé la de sus compañeros de de escolarizado. Y también. ¿Sí? No. ¿Ustedes creen? No, yo no quiero verme en el YouTube. Bueno, ok, entonces, ¿hoy qué día es? Maestra, ¿Dónde? ¿y ese video lo suben a algún lugar? ¿O dónde lo vamos a poder ver? En YouTube. Ahí lo pueden ver. ¿Cómo lo encontramos? Ahorita te mando un video de la clase pasada. Gracias. Nada. No lo he buscado, pero pienso que así va a ser. ¿Cómo? Muy bien. Dijimos que es 3, ¿verdad? Carla Elizabeth. Carla Elizabeth, ¿quién es? Presente, yo. ¿Dónde está? Ya la vi. Aquí. Víctor Hugo. No, Presente. acá. ¿Dónde? Esmeralda. ¿Benítez? Es Ok. que hay 3 esmeraldas. Sí, Benítez. Presente. Ok. Jorge Carrillo. ¿Dónde está? ¿No se ve? ¿El que dice ahí Concharro? Francisco Javier. Presente, maestra. Okay. Refugio. Presente, maestra. Aquiles. Presente, maestra. Charro. Ya lo vi. Aquiles no lo vi, ya se salió. Se salió del grupo. Ese se sale y luego entra y luego una otra. Bueno, por lo pronto vamos a dejar pendiente. Jonathan. Solamente se conectó para que aparezca su A ver, nombre. presente. Es que estoy en el celular. No. Maestra, perdón, déjeme prendo la computadora. Noemí, hace rato la vi. ¿Dónde está? Aquí estoy, maestra. Ok, gracias. Alexa Joya. Ándale, ¿qué pasó? ¿Quién está moviendo? Ahí está. Alexa. ¿Ella? Ok. Luis Eduardo. Claudia. Jesús Iván. Cuauhtémoc. Gracias. Marco Antonio. No sé qué está allá, ¿verdad? Marco Antonio Ruiz. Sí, ¿verdad? Alila. Paulina Esmeralda. Mario Rafael. Maestra, estoy acá. No Okay. me puede presentar, pero aquí estamos en línea. Ok. Santiago Tapia. Ok. Kevin Tapia. Maestra Alexa, presente. Tuve problemas con mi internet.
Ok, ya le puse asistencia, Alexa. Carlos. Gracias. Roberto Carlos. Mario Ordaz Valderas. Ya lo vi. Presente, maestra. Gracias. Julio Samir Pérez. No vino. Montserrat, ya. Ok. Bien, entonces, estábamos en que... Permítanme. Denme un minuto para... para hacer este pequeño... ¿Será en vista? No. Quiero... Ahí está. Salir de pantalla completa. Levantamiento de identificación de los cuerpos. Ahí vamos. Muy bien, ahí nos dice el ABC, ¿verdad? O sea, en el Código Nacional retomamos, jóvenes. Díganme. No, te iba a decir que ese es el levantamiento de los cuerpos. Cuando es una muerte violenta, tiene que ser una denuncia o algo para determinar cuál fue La causa de la muerte. la causa de la muerte. Entonces, dentro de la denuncia, ya se le va a un peritaje, pero a veces, un ejemplo, que mataron a una persona, pero dijeron que había muerto no por causa de los impactos, sino por causa de, no sé, le dio un paro cardíaco, que me miedo. Entonces, cuando quedan así esas dudas, ya se hizo una denuncia y ya hubo un peritaje, determinado la causa de la muerte, pero para otras personas, para alguien, no sé, que vaya y dice, no, es que para mí no está bien esclarecido su tema, esto no es la exhumación. Pero si yo hago un inventario y determinar la causa de la muerte, es permitido que se vuelva a hacer por otro perito la exhumación. Bien, hace rato decíamos que quién es el director de la investigación, el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, sería como aventurado si yo le diera una respuesta afirmativa o negativa, porque no podemos generalizar. Entonces, y bueno, si ese caso sucedió, no pudiera yo decirle sí porque no... Maestra, no- ¿qué fue lo que dijo Álvaro? ¿Mande? ¿Qué fue lo que comentaron? Es que no se logra ¿No se escuchar muy bien. escucha? Ok, No, bueno, por lo menos lo que él dijo no. ok, dice que si puso un ejemplo, habló de una hipótesis donde decía que si a una persona que le realizan disparos de arma de fuego, pero resulta que en la necropsia ya estaba fallecido antes de recibir los impactos de bala, que si se puede exhumar alguien que no esté de acuerdo con el resultado, o que se debe exhumar alguien que no esté de acuerdo. Entonces yo le indico que sería aventurado darle una hipótesis porque pues finalmente no es una cuestión general, o sea, es algo muy particular. Y bueno, el director de la investigación es el Ministerio Público. Ahí, el que tuviera el caso tendría que determinar sobre la viabilidad o inviabilidad. Lo que sí podemos establecer es que la exhumación de cadáveres requiere control judicial, ¿sí? Entonces, de ser el caso, pues el Ministerio Público tendría que exponerle al juez de control cuáles son los motivos por los cuales va a exhumar un cadáver. Y bueno, evidentemente existe una necropsia que es la que le da la causa de la muerte, ¿sí? Pues se me quedó una duda a raíz de eso. La Dígame. hipótesis te dice, puedes, te dispara, pero ya estás muerto. Vas a la presentación del delito por arma de fuego, se mató por arma de fuego. Pero bueno, o sea, no fue. ¿Sí me explico? ¿Se puede quitar ese delito? Bueno, es que, como les decía, el director de la investigación es el Ministerio Público
y el facultado para ejercitar la acción, para realizar el ejercicio de la acción penal, conforme a la Constitución, es el Ministerio Público, ¿verdad? Yo no pudiera decirle que sí va a ejercitar el Ministerio Público acción penal por homicidio, por los disparos, porque pues no pudiera decirle que lo va a realizar o no, porque es un caso muy, muy particular. Entonces, yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer el día en que el Ministerio Público tenga esa hipótesis. Porque a lo mejor el Ministerio Público lo está culpando, como tiene la sentencia, por homicidio. Ok. Y la prueba es que el arma de fuego, los balazos, pero el perito dice es que ya estaba muerto. Usted está hablando de que si el Ministerio Público ya hubiera ejercitado acción penal en esta hipótesis, ¿a eso se refiere? Bueno, lo que yo le puedo contestar es que dentro de las obligaciones del Ministerio Público, ya vimos las del Ministerio Público y del policía, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las obligaciones del defensor. ¿Cuáles son las obligaciones del defensor? Uno, entrevistar al imputado. ¿Para qué? Para conocer de manera directa su versión de los hechos. A ver, ¿qué pasó? Dime qué pasó. No siempre sucede que los imputados les cuentan toda la versión, ¿verdad? Pero bueno, eso ya queda sobre de la decisión muy, muy personal del imputado. Si decide o no contarle a su defensor todo lo que pasó. Pero si es obligación del defensor preguntarle qué sucedió, dime qué sucedió. ¿Por qué? Porque sobre de la base de lo que tú me digas, si yo soy un defensor, voy a verificar cuál va a ser mi teoría del caso, cuál va a ser mi estrategia para poderte defender. ¿Qué voy a ver? Si voy a promover la exclusión de algún medio de prueba en etapa intermedia, si ya lo agarré ahí, o si voy a ir a un control de detención para verificar qué puedo promover que no se tome en cuenta, o si puedo combatir algún dato de prueba para promover la nulidad de ese dato de prueba, de cómo se obtuvo. Pero mi obligación como defensor primero es dime tú qué pasó. Yo te voy a escuchar, te voy a defender, pero dime qué pasó. Y una vez que ya sé cuál es tu versión, entonces dice aquí ofrecer datos de prueba. ¿Por qué hace una diferencia entre datos y medios? Porque en la etapa de investigación inicial, acuérdense que la investigación tiene dos etapas, inicial y complementaria, ¿sí? Inicial es desde la denuncia, querella, requisito equivalente, hasta que se le formule imputación. Puede ser que tengas una persona detenida o una persona en libertad. Entonces, bueno, yo defensor voy a llevarle al Ministerio Público datos de prueba. Mira, tengo este dato de prueba, es una entrevista que yo realicé, o bien te pido, acuérdense que había un artículo 216, me parece que decía, que dice, proponer actos de investigación. Ok, yo no quiero recabar las entrevistas, no me voy a desgastar, pero sí te pido a ti, Ministerio Público, que las recabes, porque es un derecho de mi representado y mi obligación como defensor ofrecerte datos de prueba, ya sea que yo los recabe o que tú los recabes, pero finalmente la ley solamente dice ofrecer los datos. Existen lugares donde algunos operadores del sistema indican que las entrevistas o la información que se vaya a recolectar se tiene que hacer en sede ministerial. Ese es el criterio. En algunos otros lugares no. En algunos otros lugares te dicen no. Yo, defensor, te puedo aportar la entrevista y yo recabarla. Yo recolectar su firma del testigo, que me dé su entrevista, la redacto, día, hora, lugar, y te la llevo con una copia de su identificación. Y otros dicen, no, en sede ministerial tú tráelo aquí y yo lo recolecto. Pero realmente la ley solamente que nos dice ofrecer los datos. Yo te lo ofrezco. ¿Cómo te lo ofrezco? Por escrito, por electrónico, te lo traigo. Aquí no dice que los lleve ya impresos, que los lleve el testigo, que los lleve electrónico. Aquí nada más dice ofrecerlos. Y medios de prueba. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ir a una audiencia inicial o nos vamos a ir a una audiencia intermedia, pues bueno, cuando me corran traslado, pues yo puedo ofrecer medios de prueba, porque van a ser, yo quiero que se desahoguen, pero entonces te los voy a ofrecer como medios de prueba. ¿Y cuándo se van a hacer prueba? Cuando se desahoguen ante el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para llevar una defensa adecuada. Asesorarlo.
Ese asesoramiento no significa que le digan, no, nos vamos a ir hasta juicio, siempre nos vamos a oponer a todo, no. El defensor tiene la libertad de analizar, como puede ser que considere que efectivamente puede obtener una absolución o una libertad por no vinculación o una libertad por detención ilegal, al final es obligación asesorarlo sobre la naturaleza y consecuencias. ¿Sabes qué? Va a ser una audiencia de control de detención, entonces, mira, puede pasar esto. Si califican de legal la detención, seguirá esta audiencia, imputación, vinculación a proceso, chalala. O ¿sabes qué? Puede ser que si es ilegal, bueno, te vas a ir en libertad, puedes irte en libertad, pero a lo mejor el Ministerio Público desde ahorita pide fecha para imputarte, o a lo mejor pide que se impute en este momento. Hay algunos estados en los de, a pesar de que dicen detención ilegal, pero es una violencia familiar que puede terminar a través de una suspensión, o a lo mejor es un allanamiento, ¿sí? Que por alguna razón lo llevaron a control de detención, no dispuso la libertad del representante social y por alguna razón llegó, ¿sí? Que ya vimos que el 140 nos da un catálogo, una disposición para la libertad. Pero bueno, imaginemos que ya se fue por lesiones o por algún delito que alcance la suspensión. Ilegal, y en algunos lugares dicen, teniendo los principios de continuidad y concentración, su señoría pide formular imputación en libertad. El defensor puede decir, ¿sabes qué? Estás en libertad, ya vete, vámonos. O hay otro decir, bueno, ok, es detención ilegal, pero a la vuelta de 15 días vas a volver a venir. Y alcanzamos una suspensión. Te quedas aquí, le continuamos, o te vas a tu casa y en 15 días vas a volver a venir. No, pues, si al final alcanzo la suspensión y ya la información que hay da para vincularlo, bueno, pues de una vez me quedo, aunque sea ilegal la detención, yo me quedo a escuchar la imputación en libertad. En algunos estados sí sucede, en algunos dicen no, yo me voy, hay Ministerio Público que batalle, ya cuando el juez le dé fecha, yo vengo otra vez. Ya ahí depende, ¿sí? Le va a asesorar sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que la Fiscalía le atribuye. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado cuando rinda su declaración. Esto es, ya vimos que el imputado tiene derecho a declarar o no, eso lo vimos en el 20 constitucional, ¿verdad? Bueno, cuando decida declarar siempre tiene que tener un defensor, siempre tiene que tener un defensor, ¿sí? O, dice aquí, cualquier diligencia o audiencia. ¿Por qué hay diferencia? Porque en el juzgado son audiencias, ¿sí? Y en sede ministerial son diligencias. Una entrevista, una inspección, aunque se van a traducir como actos de investigación y más adelante como un dato de prueba, cuando el Ministerio Público se refiere al contenido o la defensa también se refiere al contenido de determinado medio de convicción, bueno, primero, pues cómo se obtuvo en una diligencia, ¿verdad? De comunicarse directa y personalmente con el imputado. Esto es, no voy a estar haciendo todo el tiempo comunicación telefónica con él, ¿verdad? Yo tengo que interactuar con él como defensor. Además de asesorarlo, tengo que darle esa tranquilidad, o sea, tengo que ver porque él, cómo está, si me está entendiendo, porque a lo mejor por teléfono, si está privado de su libertad, pues por teléfono solamente le dan 5 minutos, y a lo mejor lo que yo necesito asesorarles no requiere nomás de 5 minutos. El defensor está obligado a buscar la forma de tener contacto personal con él. No puede llegar a la audiencia y decirle que ni siquiera lo ha entrevistado. O vamos a suponer que no lo conoce y es un defensor de oficio, que no es un defensor particular. Bueno, tendrá que tener ese espacio para interactuar personalmente con él, ¿sí? Porque además de que es un derecho del imputado, es una obligación del defensor. Dice aquí, recabar y ofrecer medios de prueba. ¿Qué significa esto? Recabar. ¿Cómo se recaban? Investigando, buscando, a ver qué pasó, cómo, dónde, cuándo, ¿verdad? Existen defensas pasivas que dicen, bueno, le apuestan al error que puede tener la fiscalía. Me voy a ir por aquí se equivocó, a esto, lo otro. Pues, bueno, no se lo impiden, pero también tienen la obligación de tener una participación activa. Así lo dice la ley, ¿sí? ¿Qué más dice? Presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito. O sea,
Yo te voy a argumentar que esto no se da, señor juez. ¿Por qué? Porque no le asista la razón al Ministerio Público. ¿Sí? ¿De qué? Cuando el Ministerio Público presenta acción penal. Ah, sí. Sí. O sea, al final aquí está. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba, ya dijimos, ¿verdad? Entonces le lleva una hipótesis determinada al juez. Se da esta conducta, señoría. Esta es mi calificación jurídica preliminar. ¿Y por qué decimos preliminar? Porque puede cambiar, ¿verdad? Hasta alegatos de clausura. Pero el hecho es este. Ahora bien, el defensor que va a decir, no se da el hecho delictivo, su señoría, por esto, porque no es cierto aquí, porque se le requiere de este elemento, porque no se justifica. Argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Sí? Las razones que se le exponen al juez. No es bla, 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 bla jurídica. O sea, un argumento tiene que tener una estructura. Problema, ley, su conclusión y su problema, ley, mi argumentación y mi conclusión. O sea, voy a hacer como un análisis de todo. Entonces yo le voy a decir al juez, no se da por esto. Y existe además esto. Este dato de prueba existe que desestima esto. ¿Sí? Es conjuntivo, ¿sí? Analicen. No dice o, no dice alternativo. Es conjuntivo. Y luego dice, ahora sí, ya después te da, o aquellos que permiten hacer valer, corrijo, la procedencia de alguna causa de inimputabilidad, sobreseimiento excluyente o prescripción de la acción o cualquier otra, ahí sí es excluyente. Primero, argumento y dato de prueba para decirte que no hay delito. Bueno, ok, eso no lo puedo probar, ya vimos que si hay delito y si es responsable, pero resulta que aunque sea responsable, es inimputable. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno, demencia o algo. O bien, ¿sabes qué? La conducta ya prescribió. Entonces, sobresee la causa. O excluyente, legítima defensa. ¿Sí? O prescripción de la acción penal. Préstenme un código penal, por favor. Este es de la Constitución. No traer, ok, a ver, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo. Ahorita, no se preocupen. Ay. Ay, 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 ay. Voy a dejar de compartir tantito porque si no, ay. Esta no era. A ver, permítanme tantito. Aquí está, es que si no, no me deja. Código. Ok, este no es. Este es el sistema. Ay. ¿Cómo? El abogado es paradero. Es cierto, ¿verdad? Ok, vamos a regresarnos. Ok, entonces decíamos en el Código Nacional obligaciones del defensor. ¿En cuáles íbamos? 117, ¿verdad? Dice aquí... No, lista. Sección sexta.
Sobreseimiento o excluyente de responsabilidad. ¿Cuáles son las que excluyen de responsabilidad? A. Ausencia de conducta. ¿Cuándo va a haber ausencia de conducta? Cuando sea inimputable o... Perdón, ausencia de conducta, cuando se realice sin la intervención de la voluntad de la gente. ¿Sí? Aquí hay tenemos varias hipótesis. Excluyen de responsabilidad, primero, ausencia de conducta. ¿Sí? Y acuérdense que en la primera fase de derecho penal se vio que es la conducta de acción, omisión o comisión por omisión. ¿Sí? Bien, ahora, no se da esto, pero sí se da una causa de inimputabilidad. ¿Cuál es? La demencia, el trastorno, la sordomudez, miedo grave, etcétera. Ok. No se da la inimputabilidad, vamos analizando qué otra le puede excluir de responsabilidad. Una inculpabilidad, ¿sí? Temor fundado, ejecutar un hecho que no es delictuoso, sino por circunstancias del ofendido, si las ignoraba el activo, el error de hecho, el error de derecho, obediencia a un superior legítimo, o bien no se da tampoco una de justificación. Perdón, no se da una de inculpabilidad. Vamos a ver si su actuar estuvo justificado. Resulta que una persona se metió al domicilio y con la finalidad de defender a su familia, realizó un impacto. Uno solo, ¿verdad? Uno solo, que hubo un forcejeo con el agresor y bueno, se fue ahí una herida y un impacto, corrijo, un disparo, comúnmente dicho, y al final la persona pierde la vida, ¿no? Bueno, diferencia sería si agarra el arma y le vacías todo, ¿verdad? Entonces ahí, pues no necesariamente, porque ahí va a haber un exceso, ¿verdad? Hay que analizar. Pero bueno, tenemos que fue un forcejeo y resulta que finalmente hubo una persona fallecida. Bueno, vamos viendo si efectivamente se da, o bien otra causa que no sea esa, ¿sí? Eso es nada más por poner un ejemplo. Y no digo porque siempre sea así, no. Esa es una estrategia que va a determinar la persona que está defendiendo al imputado. Pero aquí es donde viene para que podamos entender. Aquí vimos, en caso del exceso de legítima defensa, se aplicará una sanción, ¿verdad? Por eso hay que entender que hay una diferencia entre la defensa y el exceso es la misma, porque el exceso en la misma es punible. Entonces, eso es para que entendamos. Vámonos regresando entonces, aquí que dice, excluyente de responsabilidad. ¿Y dónde encontramos las excluyentes? Ah, pues aquí están, artículo 22. ¿Cuáles son las que te excluyen? 4. Ausencia de conducta, inimputabilidad, inculpabilidad o justificación. Esas te excluyen de responsabilidad. Esas son las que tienen que analizar. En la práctica se llega a confundir, ¿sí? Entonces, hay que tener bien claro cuáles son. Sobreseimiento, también aquí lo vamos a encontrar. ¿Cuáles son las causas de sobreseimiento? ¿Cuándo voy a pedir el sobreseimiento? Aquí están. Cuando el hecho no se cometió, cuando no hay un delito, el imputado esté exento de responsabilidad, se advierta que es inocente. Ya el Ministerio Público agotó todo y no tiene elementos para acusar, señoría, sobre celo. Ya se extinguió la acción penal, porque ya es un delito de querella y le otorgaron el perdón. Bueno, entonces, ya sea tu Ministerio Público, archiva la causa, o señor juez de control, sobreseimiento, corrijo. Señoría, ya le otorgó el perdón ante el Ministerio Público, es un delito de querella, bueno, procede, ¿sí? La extinción de la acción penal. Una ley o reforma posterior, el hecho de que ¿se acuerdan de los principios de non bis in idem? Que lo vimos, prohibición de doble enjuiciamiento. Aquí está, pues si haya sido materia de otro proceso. Ya se murió, pues ya para qué quieres tener la causa viva. Esas son las causas de sobreseimiento. Entonces, como ven, el Código Nacional de Procedimientos Penales se remite a sí mismo en todas partes, ¿sí? Bien, entonces,
atendiendo estas obligaciones del defensor, y que ahí siguen más, es un catálogo. Porque no nada más el Ministerio Público y la policía y los peritos tienen obligaciones, también el defensor. ¿Por qué? Porque se encargan precisamente de velar por los derechos del imputado. Los asesores jurídicos también tienen obligaciones. Aquí en este Código Nacional nada más vamos a encontrar el artículo 110, pero para encontrar también las obligaciones de los asesores, el asesor no puede decir, pues es que en el 110 no dice, a mí no me da obligaciones, no, pero es que la Ley General de Víctimas, el 125, si no mal recuerdo. ¿Cuáles son las obligaciones de los asesores jurídicos? Uno, colaborar. ¿Esto qué significa entonces? Que todos los operadores de este sistema están obligados a velar por los derechos de sus representados. El Ministerio Público a cumplir con ese objeto. ¿Cuál es? Como es el director de la investigación, tiene que, vimos ya el objeto de la investigación. ¿Cuál es? Esclarecer los hechos, ¿verdad? Esclarecer los hechos. Esa es la base de la investigación. Lograr un esclarecimiento del hecho. Y para esto, pues va a hacer todos estos actos de investigación. ¿Sí? Y bueno, el objeto del proceso, ¿cuál es? Ya los esclareciste, Ministerio Público, ya determinaste que vas a ejercitar acción penal. Vas a llevar al imputado a una audiencia inicial. Vas a pedirle al juez que te señale fecha en libertad o te lo vas a llevar con un control de detención o con un cumplimiento de una orden de aprehensión o de comparecencia. Finalmente, ya determinaste que hay para ti, Ministerio Público, un hecho delictivo. Bueno, pues entonces, la siguiente fase, ¿sí? Pero es importante que conozcan todo lo que hay detrás de una investigación, porque en la práctica, pues puede ser, no me acordaba, esto lo tenemos que grabar, sí le puse a grabar, si no me van a regañar. Pues sí. Sí, creo que sí, ¿verdad? ¿Sí le puse a grabar? Sí, está grabando. Ok. Entonces, si ya determinaste que vas a ejercitar acción penal, bueno, pues hay que seguir con el proceso. Entonces, en esta parte, por ejemplo, de la integración de una carpeta, a veces algunas conductas te requieren más tiempo, otras no. Y bueno, no es lo mismo. Cuando hay una persona detenida, ya vimos cuál es el término constitucional. Cuando no hay una persona detenida, pues, ¿qué le limita en la investigación? No obstante de que tiene que ser, con los plazos que están aquí, también solamente el término del ejercicio de la acción penal, que le prescriba el asunto. Entonces, es importante, pues, que para que este sistema a ustedes les sea más digerible, piensen como abogados. Eso es lo que les va a ayudar a entender mejor. Porque si se quedan con esta parte, no significa que con esto pierdan sensibilidad, no, porque obviamente tienen que ser sensibles a la sociedad. Pero es como un médico, ¿sí? Un médico podrá resentir cuando una víctima, un paciente de él, pues no puede luchar ya más contra su enfermedad, pero no puede estarse, no pierde la sensibilidad, pero no puede estarse probablemente desgastando emocionalmente con cada uno que atiende. Entonces, sin perder la sensibilidad, tener un buen trato, tendrá que enfocarse a tener un entendimiento de su profesión, pues, como médico, ¿no? Sin salirse, o sea, de este nivel de raciocinio que tiene. En el caso de ustedes, tendrán que estar pensando, haciendo inferencias jurídicas. Su forma de ver las cosas tiene que ser precisamente como abogado, en base a la ley. Porque si dejan esta parte de lado, van a tener problemas emocionales. Porque no, es que esto no es así, y es que yo, y que la autoridad, y que esto no. Hay que ver qué dice la ley, hay que ver qué es lo que tengo que hacer, qué herramientas jurídicas existen. Si no me favorece la resolución o la determinación que toma alguno de los, ya sea el fiscal o el juez, bueno, entonces, bueno, ya haré valer. Si es del Ministerio Público, una tutela de derechos, un control judicial que le llaman, o una audiencia de impugnación, ya veré. Si es en el caso del órgano jurisdiccional, bueno, un recurso de revocación, un recurso de apelación, o existe, sí, uno me parece que está ahí señalado también, otro 400, ahorita lo checamos, cuál es el otro, o bien no me favorece ninguna de estas, ¿qué voy a hacer?
Bueno, pues entonces puedo interponer inclusive un amparo indirecto o directo, dependiendo la etapa en la que nos encontremos. Lo cierto es que yo puedo inconformarme contra las resoluciones que se determinen por parte de las autoridades, pero en base a qué? A las herramientas jurídicas que están señaladas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien en base a la ley de amparo, si es que es lo que es procedente. Pero no tener como este desgaste de que, ay, si no me favoreció, ya voy a hacer berrinche, no. O sea, hay que, en base a lo que establece la norma, esa va a ser su forma de pelear, ¿sí? Que no es una pelea, más bien es un litigio, ¿sí? Eso va a ser su forma de litigar, con base en las herramientas que les permite la ley. Bien, entonces, ahí nos siguen señalando cuál es el catálogo de las obligaciones de los defensores, ¿se fijan? Solicitar el no ejercicio, analizar las constancias para conocerla, comunicarse directamente, recabar y ofrecer medios de prueba, promover a favor del imputado. Ahora, no solamente se trata de que, ay, siempre me voy a estar peleando con el Ministerio Público. Si ya vi que tiene, yo como defensor, si ya vi que el representante social tiene una carpeta con los elementos sólidos, como para qué me arriesgo a llevar al imputado a un juicio donde ni siquiera sé si le van a dar la mínima. Si le dan la mínima, como quiera, pero ¿y si le dan la máxima? En la audiencia de individualización de sanciones, ¿como para qué me lo llevo? Eso tampoco sería como muy ético. O sea, al final, si tú conoces el derecho, si tú ves las herramientas, si ves que no hay forma de que él obtenga un juicio absolutorio, pues entonces búscale un mecanismo de aceleración. Aquí está también señalado, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Dónde está? Es promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos. Ay, déjenme mover esto, porque no me deja ver. Un momento, ¿eh? Ay. Dice aquí, promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Si tengo una carpeta donde tengo 2 o 3 señalamientos directos en contra de él, que lo vieron hacerlo, y alcanza una solución alterna, bueno, pues busco una solución alterna, ya sea un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Vámonos reparando el daño, o vámonos sometiéndote a determinadas condiciones. ¿Para qué te desgastas si te lo llevas y te lo sometes a un proceso que, aunque si bien es cierto son cortos, porque la ley limita el tiempo para los juicios o los procesos, bueno, ¿para qué te lo llevas si existe un derecho fundamental del imputado donde puede solucionar alternativamente ese conflicto que tiene? Vete por una suspensión, vete por un acuerdo reparatorio, explícale las bondades del sistema, te sales del proceso o del procedimiento en sede ministerial y, bueno, pues lo concluyes de esta forma.